Vale, porque vosotros solo veis la pantalla, no veis a Alejandro en pequeñito, ¿no? Espérate, sí. Ah, también le veis. Quítalo. Sí, 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 pero sí. me puedo quitar No, no da igual. en lo que hablo. Hago así y desaparece. La digo porque en algún momento igual tapa algo. Vale, pues el artículo de hoy es de 2019 y bueno, es de Xiaomin Du y colaboradores. Y bueno, básicamente lo que intentan hacer es buscar un marcador, en este caso la N100, que refleje lo que es el equilibrio entre el GABA y el glutamato. Y lo hacen a través de, bueno, la TMS. Vale. Bueno, la introducción del artículo es súper cortita y básicamente viene a decir que la modulación inhibitoria y excitatoria, la inhibitoria, como ya sabemos, modulada por lo que es el GABA y la excitatoria por el glutamato, está bien establecida en estudios no humanos con animales, pero que las medidas directas en lo que es el cerebro humano pues son muy escasas. Y con las medidas indirectas lo que sí que se está estableciendo es que el mecanismo eh, funcional puede ser similar al del cerebro humano. Ya aquí os adelanto la hipótesis, que básicamente es que los potenciales evocados producidos por la TMS, en este caso el N100, en el área más prefrontal, puede servir como un mecanismo de control de esta modulación inhibitoria y excitatoria. Os he puesto ahí un esquema porque, bueno, por si acaso es lioso, porque emplean varios aparatos. Entonces ellos hacen primero una sesión con espectroscopia de resonancia magnética con la que miden lo que es el nivel de GABA y glutamato en la corteza prefrontal medial. Y luego hacen otra segunda sesión en la que emplean la TMS y el electroencefalograma de manera simultánea para evaluar lo que es la excitabilidad cortical y, bueno, y la respuesta. Bueno, en realidad os he puesto ahí primera y segunda, pero no es tan así. O sea, en la mitad de los participantes se pasó primero la espectroscopia y en la otra mitad se pasó primero lo que es la TMS conjunto al EEG. Y bueno, luego vieron que no había diferencias entre cuál hacían primero o segundo. En cuanto a la metodología, pues emplearon 21 controles sanos, que ahí os dejo los rangos de edad, de 21 a 61 años. 13 de ellos eran hombres y 8 mujeres. Los criterios de exclusión, pues no podían tener antecedentes psiquiátricos, no podían estar consumiendo ningún tipo de fármaco y tampoco sustancias. Y estos dos últimos, tanto los fármacos como las sustancias, eran en los 6 meses previos a lo que era el inicio de la investigación. El motivo, pues que al final, como ya sabemos, afectan todo este tipo de sustancias a lo que es los neurotransmisores y por tanto a la amplitud de la N100. Las benzodiazepinas como el diazepam o el alprazolam, al final lo que son agonistas de los receptores GABA y entonces lo que ocurre con la N100 es que se acorta y tiene menor amplitud. El mismo efecto hace el alcohol y en este estudio de Premoli en 2014, que lo hizo con baclofeno, que esta sustancia es un agonista del GABA-B, lo que pasaba es que la onda en vez de ser más, bueno, tener menos amplitud, tenía mayor amplitud. Y esto es un poco por lo que ya, bueno, supongo que habréis visto más en otras revisiones, como se hizo en el artículo de Farzan, que el GABA y el GABA-B al final tienen efectos opuestos sobre lo que es la N100. Bueno, aquí os voy contando cada uno de los aparatos que emplean. Con la espectroscopia de resonancia magnética, que como ya os he dicho, lo que hacen es evaluar los niveles de GABA y de glutamato, en concreto en la corteza prefrontal medial, incluyendo lo que es la corteza cingulada anterior, que es justo el rectangulito ese blanco que se ve ahí. Pues eso,
medían los niveles de GABA y glutamato. Y luego estaba el encefalograma, que tan solo tenían 11 electrodos y el que cogieron de referencia es FZ por toda la literatura que tiene con la N100 y demás, y aparte porque justo estaba en la zona superior del área que evaluábamos con la espectroscopia. Y el electrodo PZ lo empleaban un poco como electrodo control. Vale. Y aquí os hablo de lo que es la estimulación magnética transcraneal. Se estimularon 3 áreas en concreto y cada una de las áreas se localizaron a través de un neuronavegador en el que se subía la resonancia estructural del participante previamente para poder localizar el punto exacto del área que querían estimular. Estimularon la corteza prefrontal por tener una conexión directa con la corteza prefrontal medial y además, precisamente, al no ser la estimulación directa de esta zona, pues eligieron la corteza prefrontal, porque la TMS al alterar lo que es toda la actividad de la zona que se estimula, es preferible no evaluar lo que es el GABA y el glutamato de esa zona en concreto, ¿no? Porque justo y específicamente en esa zona se altera mucho. Y luego se utilizaron la corteza motora primaria y el vértex como zonas de control. La corteza motora primaria se eligió del lado izquierdo para controlar un poco lo que era la zona del lado izquierdo, porque la corteza prefrontal también era del lado izquierdo, y el vértex se eligió también como punto control porque al final la distancia entre el vértex y el electrodo AIPZ que tenéis era la misma que entre el electrodo FZ y la zona que nos interesa, que es la corteza prefrontal. En cuanto a la estimulación, pues como nosotros hacemos, primero estimularon lo que es la corteza motora primaria para determinar el umbral motor, además de la misma manera que lo hacemos aquí. Estimulan 10 veces hasta que 5 de ellas el umbral supera los 50 microvoltios. Y luego, una vez encontrado el umbral, se daban pulsos simples en estas 3 áreas que os he comentado. Ellos hacían incisión en que las 3 áreas se estimularon en la misma sesión, pero separadas de 1 hora, para que la estimulación que se hacía sobre un área pues bajase y pudiésemos tener una actividad eléctrica del cerebro basal, ¿no? Y no alterada por haber estimulado una zona previa anterior. Y la intensidad de los pulsos simples fueron de 2 tipos, supraumbral al 120% y subumbral al 80%. Y luego tenían la condición SHAM, que hacían lo mismo que nosotros, giraban la bobina perpendicular a la cabeza para que no diese la estimulación, aunque ya sabemos que algo de estimulación da, y un poco con el objetivo de controlar lo que es la respuesta auditiva que hace la bobina de la TMS al dar el pulso. Y una cosa que hacían distinto, que nosotros no lo hacemos, es que ponían tapones a los participantes en los oídos en todas las condiciones para amortiguar un poco lo que es esta respuesta auditiva, ¿no? Y luego por último comentar que lo que se midió fue, y lo que se tomó como referencia, fue la amplitud pico a pico y no el área bajo la curva que hemos hablado en otros artículos. Los resultados, pues en esta tabla, esperad que voy a mover esto porque yo creo que igual no lo veis si está aquí. Vale. En estas gráficas de tiempo amplitud, lo que vemos es, las de arriba hacen referencia al electrodo que nos interesa, que es el electrodo más frontal, que es FZ, y las que están en el nivel inferior son las que hacen referencia al electrodo parietal, que era el electrodo más control. Y luego las primeras gráficas son las que hacen referencia a la corteza prefrontal, que es la que nos interesa, y luego la siguiente es la M1 y el vértex, que eran las 2 zonas más o menos de control. Y luego las líneas, la línea roja hace referencia a esta intensidad supraumbral que hemos hablado y la línea azul hace referencia a la intensidad subumbral.
Y la negra nada, la negra es el sham, que es el placebo con la bobina girada. Y si nos fijamos, por ejemplo, en la primera gráfica, pues vemos que, bueno, en la primera y en el resto, que la N100 con la intensidad supraumbral, es decir, la línea roja, es mucho más amplia que la subumbral. Además, hay muchísima más amplitud en lo que es en el electrodo FZ, que era el que nos interesaba con respecto a lo que es el electrodo control. Y la estimulación que se provocó en la corteza prefrontal tiene una mayor N100 que la que se provocó en la M1 o en el vértex. A ver, tengo que estar moviendo esto todo el rato. Vale, en estas gráficas lo que representan simplemente es, bueno, se han quedado con lo que es la estimulación supraumbral, que era esta la que era más elevada. Y si nos fijamos en el primer gráfico, vemos que la proporción que es de glutamato y GABA se asoció significativamente con la N100 y en concreto en el electrodo FZ y en la corteza prefrontal. ¿Qué nos quiere o qué nos indica esto? Bueno, pues que a mayor glutamato, al final, mayor amplitud de lo que es la N100 y por lo tanto, a mayor GABA la amplitud disminuye. Aquí en esta gráfica se ve un poquito mejor porque bueno, si os fijáis, el glutamato está hacia una dirección y lo que es el GABA está hacia la contraria. Esta gráfica, o sea, la amplitud de la N100 está en el eje de la Y. Entonces, en el eje X está la proporción glutamato-GABA. Ah, vale, que va proporción glutamato-GABA de 25 más glutamato más amplitud porque es negativo, vale, sí. Eso sí, no me puedo explicar, porque la gráfica cambiaba. No, es que no había visto lo que había en el otro eje, vale. Las primeras hacen referencia a la proporción glutamato-GABA, las segundas solo al glutamato y las terceras solo al GABA. Y las tres primeras, o sea, las primeras de la primera fila son con la intensidad supraumbral y las siguientes, las de la fila inferior, son la intensidad subumbral. Y entonces, si os fijáis, la subumbral a lo mejor son más tendencias y no tanto indicaciones, pero es verdad que la dirección de lo que es la recta, pues, bueno, es congruente con lo que obtenemos en lo que es la estimulación supraumbral, que es todavía más intensa, a lo mejor por eso es más pronunciada, pero es verdad que las tendencias parecen que van en el mismo sentido. Como conclusiones, bueno, pues que al final la N100 a lo mejor no, podemos emplearla como marcador para indicar lo que es el equilibrio entre los niveles de glutamato y GABA, que esta correlación se encontró en lo que es la corteza prefrontal, pero no cuando se aplicó la TMS en otras áreas del cerebro, como el vértex o la corteza motora primaria. Tampoco lo encontramos cuando se aplicó, en vez de en el electrodo más frontal, en el electrodo más parietal. Como posibles explicaciones, pues que las conexiones entre lo que es la corteza prefrontal y la corteza prefrontal medial, los haces de fibras al final lo que hacen es comunicar esta actividad eléctrica que de alguna manera está influenciada por lo que es el glutamato y GABA local que se encuentra en la corteza prefrontal medial. Y de esta manera pues lo podemos ver manifestado con la N100. Sin embargo, otra posible explicación podría ser que al final lo que hace la N100 es que se registra un poco a nivel local, ¿no?, en la corteza prefrontal, sin llegar a lo que es evaluar los niveles que hay en la corteza prefrontal medial. Y entonces, bueno, al final hay posibilidad de que estos niveles de GABA y de glutamato sean similares en la corteza prefrontal y en la corteza prefrontal medial. Y bueno, apuntaban un poco a la necesidad de hacer estudios como más en profundidad, que midan metabolitos o este tipo de cosas. Como limitaciones del estudio así grandes que son relevantes, pues que lo que es la espectroscopia solo se midió en lo que es la corteza prefrontal medial,
No hicieron como en la TMS, por ejemplo, que tuvieron, que cogieron puntos de control. Aquí solo se midieron en un área. Y otra de las limitaciones fue que no hicieron análisis de componentes independientes con la TMS y lo que hicieron fue excluir directamente ventanas temporales que veían que estaban muy sucias con muchos artefactos. Porque claro, al tener, no sé si os acordáis, pero es que tenía 11 electrodos, pues es complicado hacer lo que es única. Y ya está, creo, sí. Pues hasta ahí. Es muy interesante desde el punto de vista de que yo no conozco ningún otro estudio que relacione una determinación de los niveles de GABA, que son niveles, no son función, ¿vale? O sea, que es diferente, con la estimulación con TMS. Y la verdad es que lo que resulta es absolutamente coherente con lo que vemos nosotros. Es decir, si os acordáis, en el artículo que tenemos publicado con TMS encontramos que el resultado de la estimulación con TMS en pacientes en los que esperamos, en los que presumimos que hay una menor función inhibitoria y mayor excitatoria, es una N100 precisamente más profunda, una mayor área bajo la curva, dicho de otra manera. Entonces, lo que dice este trabajo es que en los sujetos sanos que tienen menores niveles de GABA, o sea, un desequilibrio excitatorio inhibitorio a favor del excitatorio, la N100 es más profunda precisamente también, o sea que sería más o menos lo mismo, ¿no? Pero claro, claro, los inconvenientes son pues los que han mencionado ellos y has mencionado tú. Yo añadiría ese que no es lo mismo. Imaginaros que el problema está en que los receptores son más ineficaces de GABA, por una razón genética que funcionan peor. Pues entonces lo mismo lo que hay es una cantidad de GABA normal o incluso superior a la normal y una actividad inhibitoria, una función inhibitoria peor. Eso es lo que no sabemos. Pero en cualquier caso esto es coherente con lo que encontramos nosotros, plenamente coherente. Y yo no conozco ningún otro trabajo y vamos, en pacientes no hay ninguno que yo sepa. Función inhibitoria y medida con TMS y niveles inhibitorios medidos con la única técnica que en vivo permite medirlos, que es la espectroscopia por resonancia magnética. Pero bueno. ¿Cuándo vamos a tener nosotros espectros? La pregunta. Pues a ver, teóricamente deberíamos tenerla ya, pero ¿cómo estaba esto, Alejandro? Que lo hemos preguntado 38 veces ya. No se te oye. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí. Que le pregunté al técnico, a Raúl, y me dijo que sí que se podía hacer espectroscopia con la resonancia sin ningún problema. Pues, y yo creo que eso no alarga mucho el tiempo, ¿no? Eso es lo que no sé cuánto se suele tardar en hacerlo. Pues no sé, pues que lo hagan, ¿no? Eso es mantenerles dentro de la lavadora y ya está. Sí, no hay que hacer nada más, sí. O sea, que estén un ratito más y listo. Y yo creo que no debe ser mucho rato, porque vamos, esto es. Lo que pasa es que habrá que decirles dónde queremos que lo hagan, porque la espectroscopia también hay espectroscopia en una región, espectroscopia en muchas regiones, o un mapa de espectroscopia de todo el cerebro. Y la espectroscopia en una región, aquí en la prefrontal medial, yo creo que, si mal no recuerdo, por lo que yo había leído en otros momentos, es muy rápida. Y yo creo que con eso nos bastaría, porque en principio es uno, donde hay más actividad inhibitoria del cerebro; dos, donde están hechos los estudios post-mortem en pacientes; y tres, donde damos la estimulación magnética. O sea que sí, que comunícate tú primero con el técnico, y que nos diga si hace falta algo más. Yo creo que lo que hay que definir es una región en prefrontal medial, en la parte esta que vemos en la resonancia prefrontal medial, que no tiene ni surcos ni nada, y se puede ahí definir un rectangulito perfectamente.
En una segunda región control no es necesario. A ver, lo que vamos a hacer no es estudiar la TMS en general, vamos a estudiar la relación con la... Yo creo que ahí hay que ver el balance de tiempo y... Porque claro, los sujetos cada vez les tenemos más y haciendo más todo tipo de cosas, ¿no? No sé, que primero que nos digan cuánto más se tardaría con una región y como dice Álvaro, pues con 2 regiones. Hay que tener mucho cuidado que las 2 regiones sean equivalentes en composición. Quiero decir que esta región prefrontal medial es muy fácil coger solo materia gris, pero en otras regiones puedes tener más líquido cefalorraquídeo, más materia blanca. Entonces, claro, tienen que ser 2 regiones en las que justo se coja solo materia gris, porque si no, no se pueden comparar. Sí, claro. Sí, por eso hay que pensarlo bien. Sí, vamos, hay que ver en los que hacen estudios de esto, que casi siempre hacen una región, creo, por lo que yo recuerdo. Claro, Pero, eso. ¿vale? Pues lo preguntas, Alejandro, y nos dices cuando puedas. Vale. Venga, más cosas. Pues nada, ante el silencio, entonces, lo dejamos ya para la semana que viene. Sí. Ajá. Eso es. Venga, pues nada, hasta luego a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego y gracias. Adiós, Byron.